chiques, soy Serain y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. En el caso de hoy tenemos un book club con Serain sobre este libro que terminé hace poco, que ya les había mostrado en un haul de libros, pero ahora voy a hacer más book club específico, y es el libro Champagne Supernovas de Maureen Callaghan, que básicamente habla de estos rebeldes de los 90s que cambiaron completamente la industria en esa década, que son Alexander McQueen, Marc Jacobs y Kate Moss, entre otras personas. Detesto los días así de frío porque la luz, ahora son antes de las 4 de la tarde y la luz está en una. Eso es lo único que detesto del invierno, que tengo que grabar a las 8 de la mañana para que esté bien. Y no sucederá. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito con la reseña de este libro. Primero les voy a contar un panorama general y después les voy a empezar a hablar año por año, de cada año de los 90s que fue sucediendo, porque es como que en un periodo muy corto cambiaban demasiado las cosas. Básicamente este libro es una biografía de estas tres personas. No es tan rigurosa como el otro libro que leí biográfico, que es Gods and Kings de Galliano McQueen. Es como un poquito más laxo, es un poco que te mete más en un mood y no te da tantos datos duros. Entonces es como más fácil la lectura, más entretenido. La verdad que lo leí en una semana creo, pero es bastante menos preciso en términos de que si quieres buscar información, tal vez todo no vas a encontrar acá. Lo que sí tira mucha data es de marcas de los 90s y como de cosas de nicho que estaban sucediendo en esa época que ahora acá no se saben tanto. De marcas como por ejemplo X-Girl o Todd Oldham, bueno, Anna Sui es conocida, pero cosas que fueron surgiendo en ese entonces que fueron de un nicho y ahora tal vez ya como que caducaron. También de Casa Que Info para buenos reels tiene un par de fotos en el medio, pero son así como blanco y negro, tampoco es que te proveen demasiado, es como una sola sección de fotos y el resto es todo texto. Tiene olor a libro inglés, tipo libro de Roald Dahl, editorial Penguin, tiene olor a eso. Vamos a arrancar con lo que fui marcando año por año. Esto va como salteando, o sea, no es que dice los 90 eran así, los 90, el 91 era así, el 92 era así. Te lo va diciendo antes y después. Te fui como recopilando esa información y poniéndola en orden. Pero básicamente lo primero que dice es que los 90s eran un rechazo directo del thatcherismo de los 80s, de la cultura corporativa de los 80s y de cualquier cosa que se viera como muy over the top, o sea, como muy ostentoso o demasiado como limpio y healthy y fitness, que también era lo que sucedía en los 80s. Esto lo dije en un reel de hecho, pero básicamente la gente, los jóvenes de los 90s estaban empezando a referenciar a los Flower Children, que eran los hijos del Flower Power de los 60s, pero de una forma creando una cultura propia. No es que usaban las flores y era como tal cual, sino que era una reinterpretación. Pero definitivamente se estaban separando de esta idea de, por ejemplo, en términos de cánones de belleza, la supermodelo de los 80s, que era como la que se consideraba la Amazonia, porque era bronceada, voluptuosa, reloj de arena, una piel nada increíble, el cabello enorme, todo como un montón de como estereotipo. Y bueno, justamente se estaban alejando de eso. También lo que cuenta es que los jóvenes de ese momento se la pasaban en raves, que eran como fiestas, pero justamente del género rave, en galpones abandonados, lugares como super nasty con un montón de consumo de sustancias. Los más indies consumían más tipo la que empieza con H, y los más rave consumían la que empieza con E, que es como más para arriba. Y también frecuentaban justamente festivales de rock en campos llenos de barro, como por ejemplo el Lollapalooza, que se fundó justamente en el 91, así que empezó como esa movida de, todavía no era mainstream, pero la cultura independiente y la cultura alternativa estaban subiendo como en un consumo más popular. Eran los gustos populares, pero a su vez era algo que era cool y que como que estaba bien visto, era como único y diferente. También lo que se pensaba y lo que era como las raíces de estos comienzos de década eran la inclusividad, la inclusión y la autenticidad. Y lo que se buscaba era una democratización desde las pistas de baile, o sea, de estas raves o rock o festivales de rock, hasta el diseño de indumentaria, la moda, todos los aspectos de la cultura. Eso sería como lo de comienzos de los 90s. Y sobre estas bases, Corinne Day, que era una fotógrafa, realiza el primer shooting con Kate Moss, que era una nena de 14 años en ese momento en Inglaterra, que se llamaba The Third Summer of Love, el tercer verano del amor, para la revista The Face, que era junto con ID Magazine las dos revistas como alternativas de la época, que básicamente intentaba retratar todo este mood y también como la creciente subcultura del consumo
consumo de sustancias en Gran Bretaña, Inglaterra. Yo siempre digo Gran Bretaña, creo que ya no se dice así, pero yo lo digo a veces porque me suena tipo fancy. Lo que se dice es que en Estados Unidos estaba el Acid House en Detroit, las raves en Nueva York y el grunge en el noroeste pacífico, que es justamente después, todavía no, de donde surgen varias bandas de ese género. Ahora pasamos al 91, que está mucho antes en el libro, pero tiene como un pequeño párrafo. Y eso me gusta, que cada año, casi, no todos, pero cada uno, tienen como un pequeño párrafo que te mete en el mood. Y básicamente el 91 lo que se dice es que era un momento donde la sociedad estaba queriendo un cambio, tenían hambre por el cambio. Porque paralelamente en Estados Unidos estaba postulándose Bill Clinton para presidente. Por otro lado, la Unión Soviética había colapsado. También la figura Magic Johnson fue la primera persona de superestrella, digamos, del mundo del deporte en confesar públicamente que tenía HIV, lo cual obviamente para ese momento todavía era como un recontra tabú, o sea, era gente totalmente marginada socialmente. Lo podemos ver en otros libros como en el de Patti Smith, Éramos tan jóvenes, que Robert Mapplethorpe tiene HIV y bueno, nada, como cómo es convivir con eso. En ese momento era totalmente diferente, no estaba tan naturalizado y había un prejuicio enorme y como una violencia enorme hacia esa población. También se había empezado a gestar una banda en el noroeste pacífico de Estados Unidos que estaba como marcando un poco el tono de la época, que empezó siendo una banda tranca, pero de pronto en el 92 ya tuvo su álbum, que fue Nevermind, fue el número 1 de todo Estados Unidos. Y estamos hablando obviamente de Nirvana, conformada por Kurt Cobain, por Dave Grohl y por el otro que no me acuerdo el nombre, porque llegué hasta ahí. O sea, amo Nirvana, pero tampoco nunca fue de mis bandas favoritas. Me encanta, re puedo cantar los temas, pero nada, yo era un poco más up. O si era de grunge, a mí me gustaba mucho más Soundgarden. Soundgarden es como que... Pero bueno, se empieza como a gestar este movimiento grunge con Nirvana, que básicamente era como el movimiento de decir un statement y como rebelarse contra algo desde lo descuidado, lo desprolijo, el no me importa, el desinterés. Ese era como el key de la cuestión. Los 90s estaban como filtrando todo lo que había sucedido en los 80s y nada, como por un embudo, procesándolo para rechazarlo. El grunge así per se, o sea, hoy hablamos de grunge, en 2014 hablábamos de grunge, pero per se duró máximo, o sea, menos de 5 años. El movimiento fue muy corto y no tiene que ver con una cuestión de fast fashion, porque no era el momento tan auge del fast fashion, sino que tuvo que ver con que era algo como tan desinteresado y tan así que rozaba como... No era punk porque no era contestatario, pero sí era como muy alternativo y muy como estar en una y muy de un nicho, que cuando empezó a llegar a lugares más populares automáticamente perdió la esencia de lo que era el grunge. Entonces pasó eso, que ahora contaremos. Bueno, 92. El 92 lo tengo antes también. Lo que se dice así ya en la introducción del libro es que en el 92 empezaron a cuestionar un poco los estándares de belleza y lo que tenía que ver con los conceptos de la moda que había hasta ese momento, en los 80 por ejemplo. Y ahí justamente en el 92, esta chica delgada, pequeña, o sea, bajita, sin pecho, sin curvas, medio andrógina, medio abandonada, que era Kate Moss, fue firmada por primera vez con una gran marca que era Calvin Klein para hacer la cara de esa marca. Y de esa forma, por un lado, derribó el reinado de estas supermodelos amazonias y por otro lado, llevó a la marca nuevamente al éxito porque era una marca que estaba como caducando en ese momento. Paralelamente, en el 92 es un año importantísimo. Otra cosa que pasa es que Alexander McQueen, que era un chico humilde de East End de Londres, que bueno, ya hablamos un poco de él, pero surgió de un lugar muy humilde. Su padre era taxista, su madre hacía distintas cositas, pero también era una familia muy humilde. Se recibe de Central St. Martins, que era ya la universidad de diseño del momento, con su tesis que se llama Jack the Ripper Stalks His Victims, que es un trabajo, una colección como muy impresionante para el momento, con mucho gore, como algo muy diferente a lo que estaba de moda. Y para el mismo tiempo, en el mismo año, un diseñador emergente que era Marc Jacobs en Estados Unidos, estamos hablando de otro lugar,
recibe una llamada de Nick Egan, que era un artista gráfico de Londres, porque este Nick Egan estaba en proceso de armar el nuevo videoclip de la banda Sonic Youth, que también era una banda que estaba surgiendo para su tema Sugar Cane, y le pide a Marc Jacobs a ver si podía usar su estudio de diseño dentro de la marca de Perry Ellis, que es para la marca para la cual Marc Jacobs diseñaba, y algo de la última colección que todavía ni siquiera había sido lanzada en pasarela. Y Marc Jacobs a esto lo piensa y acepta, y de hecho, aunque posteriormente lanza la colección, esta colección para Perry Ellis, que era inspirada en el grunge justamente en el 93, y recibe una pésima crítica y es como detestada por todo el mundo, él dice que sí, y de esta forma empieza a vincular lo que sería la moda con el círculo más under y más indie de la música. Como les dije, en el 93 entonces Marc Jacobs lanza esta colección grunge para Perry Ellis, recibe una muy mala crítica, se dice que eso comienza con el declive del movimiento grunge porque ya había llegado al mainstream y era básicamente vender prendas que tenían todo ese aspecto de dejado y de abandonado, pero a precios increíbles. Hoy se lo puede mirar de otra forma. Hoy se entiende que Marc Jacobs en ese momento la verdad que fue muy pionero de animarse a hacer esto, como es que es medio lo que hace Balenciaga hoy con Demna, que es esto de vender una bolsa de basura a 3 millones de dólares. Y fue como pionero en ese aspecto. Obviamente hubo cosas buenas, hubo cosas malas, pero me parece que hoy se lo puede apreciar de otra forma. Y aguante Marc Jacobs. Este era como el lado negativo, pero por el lado positivo la industria se estaba democratizando y ahora no solamente las supermodelos eran modelos, sino que también había gente normal como Kate Moss, y también había artistas que podían ser actrices o músicas que estaban empezando a formar parte de estas producciones de modelaje y a formar parte de las portadas de las revistas más importantes como Britney Love, etcétera, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y también paralelamente estaba sucediendo que participantes de reality shows o popstars podían empezar a ser diseñadores y a jugar con eso. De hecho, Sofía Coppola, que era hija de un director y en ese momento estaba como había experimentado en moda y un montón de cosas, lanzó como una colección justamente en estas premisas. Y por otro lado también los blogueros adolescentes que empezaban a surgir en ese momento ya eran medio eminencias de las primeras filas de los desfiles. Algo que marca un punto de inflexión en ese año en particular es la Petit Suisse de River Phoenix, que era un actor muy joven de 23 años por una sustancias a la salida de un boliche. Es de hecho el hermano de Joaquín Phoenix. Y nada, bueno, eso marcó como un antes y un después porque era un pibe como muy pequeño, que daba como una imagen súper inocente y a toda la industria la dejó medio trastornada y se empezaron a dar cuenta que había algo que estaba haciendo ruido ahí. En el 94, que lo tenemos más adelante, las cosas ya estaban definitivamente cambiando porque Kate Moss había dejado de ser una chica que nadie conocía, que era una modelo que nadie entendía bien por qué estaba ahí, y había pasado a ser como una bomba sensual, y aparecía por ejemplo en el calendario Pirelli como una chica pin-up, que era algo que era directamente otro target de como estereotipo de belleza o lo que fuese. También había trabajado para Yves Saint Laurent para ese momento. Nada, había llegado como a un lugar mucho más mainstream, mucho más de lujo y como mucho más contrario a la imagen que en un principio daba, que era como esta pibita alternativa que nada le importaba. Paralelamente también para ese entonces, Lollapalooza, que había sido fundado en el 91, ya era algo mainstream, como también lo eran los piercings y los tatuajes. Nunca me voy a olvidar que en el libro de Gods and Kings se dice que Alexander McQueen tenía tatuajes cuando todavía no era algo bien visto en el 80 y pico. Era algo como muy trash, como de un sector social como muy bajo que daba medio miedo. Para el 94 ya era algo común. También otra cosa que había sucedido, bueno, luego de ese mismo año sucedió que Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, se autopeti Suisse. Lo que sucedió es que se empezó a ver, después de la pasada mejor vida de River Phoenix y de Kurt Cobain, que algo no estaba funcionando ahí y que algo no estaba bueno. En todo este contexto empieza a gestarse un estilo de música mucho más optimista, que no era tan depresivo como el grunge, particularmente en Inglaterra, y fue como medio cristalizado por el tema Live Forever, que fue un hit de 1994 por Oasis. Este género se llamaba Britpop. Y bueno, justamente Noel Gallagher dice en una entrevista que luego de lo que había pasado con Kurt Cobain y también como de escuchar canciones que se llamaban tipo I Hate Myself and I Want to Die, él estaba tipo, no quiero eso para mí, quiero otra cosa. Y bueno, de ahí sale el tema Live Forever, que tampoco que es tipo Panam, pero es como, no sé, lo habla desde una mirada realista, que no querés Petit Suisse hoy, básicamente. En el 95 lo que tenemos de importante de contar así puntual es que
justamente ya muchas actrices y cantantes están en portadas de tapas de las revistas más importantes, como por ejemplo Courtney Love, Winona Ryder, Julia Roberts, Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow y un montón de artistas que lo que generaban en el público era una cuestión de identificación un poco más fuerte, como empatía, porque las modelos no eran tan, o sea, no podías empatizar tanto con una mujer que tiene como esos niveles de hegemonía para el psicológico del consumidor de revistas, pero con estas actrices que eran como más cools, más jóvenes, más descontracturadas, sí se podía empatizar más. En el 96 el foco total pasa de Estados Unidos a Inglaterra, porque en el 96 se consolida lo que se llama el movimiento de la Cool Britannia, que toma este género del Britpop que está en surgimiento, de muchas bandas como Oasis, Pulp, Blur, Suede, Elástica, y lo lleva como a una cúspide. Esto se trata como de lo que se dice es un renacimiento cultural de Londres, que también va de la mano con las elecciones de Tony Blair, los artistas jóvenes británicos y el impacto que todavía seguía teniendo Kate Moss en pasarelas y revistas a nivel internacional. La Cool Britannia entonces era como un movimiento de orgullo patriótico, de orgullo nacional británico, desde una mirada más joven y, bueno, no nacionalista, obviamente. Otros consumos de esa época que eran como muy virales era la película Trainspotting, que fue del 96 justamente, y lo que estaba bueno de Trainspotting es que era una crónica de la cultura del consumo de sustancias, en particular de la sustancia que empieza con H, en tiempo real y de una forma cruda y como hasta repulsiva. Y bueno, era una representación ficticia de la cultura joven, pero que la representaba como de una forma muy cruda, sin ningún tipo de careteada, digamos. También paralelamente la canción Common People de Pulp fue como un momento, como ya lo había sido Live Forever en el 94, porque todos esos géneros como contradecían a lo que era el desgano del grunge, pero particularmente esa canción también atacaba lo que era la romantización de esta estética grunge, que como en cierta forma romantizaba lo de las clases bajas, porque era como así como algo muy desganado, muy abandonado, por gente que en realidad no pertenecía a esas clases bajas. Entonces como que criticaba esa romantización y apropiación. Esta fascinación que el mainstream, como bueno la colección de Perrier que salía $3 millones de Marc Jacobs, por la cultura de la pobreza, que es un poco lo que se le criticaba justamente a Demna de Balenciaga. Acá se empieza a ver cómo la maquinaria que había detrás de la moda, que suponía ser algo súper indie y súper underground, pasaba a ser mainstream. Bueno, hasta el 97, durante todos los 90 hubo un gran consumo de esta sustancia que les digo con H, en particular en producciones fotográficas, o sea, era como un accesorio, como que se buscaba esa imagen de persona consumida. Y en el 97 pasa que pasa mejor vida el hermano de Mario Sorrenti, que creo que era un fotógrafo. Y de esa forma se marca como una intención después de que listo, ya está, basta, cortémosla con esto. En el 99 después Naomi Campbell entra en rehab, como que se empieza a desencadenar esta búsqueda por una vida más sana. De esta forma se empieza a dejar de glamorizar el consumo, que era lo que se había hecho todos estos años. Hay un reel súper interesante que les voy a dejar por acá como para que vayan viendo, pero lo pueden ir a buscar al canal de Leslie, que es Intravenous Sugar, que habla de cómo el 97 es un año puntualmente muy importante para lo que sería la industria de la moda en sí, o sea, en cuanto a producción, porque hubo muchas colecciones muy icónicas, como por ejemplo la de Body Meets Dress, Dress Meets Body de Comme des Garçons, que como desarma completamente la silueta y los estándares de belleza y empieza a cuestionarse al respecto de los volúmenes en el cuerpo. También fue la primera colección de alta costura de Gaultier, el regreso de Müller. Se empieza a destacar Raf Simons en moda masculina. Hay una fuerte impronta del desconstructivismo, no sale, pero del construir de los diseñadores belgas como Anne de Mister y Margiela, y también de los asiáticos como por ejemplo Issey Miyake. También se empieza a tomar medio inspiración del minimalismo de Helmut Lang. Y Prada empieza como también a trabajar esa faceta más minimalista. Cosas polémicas como el hilo dental que hace Tom Ford para Gucci, que nada, revuelven un montón de cuestiones sociales y de pudores y tabúes. Y para mí lo más importante es que dos diseñadores británicos y uno estadounidense, pero los tres pertenecientes a un ámbito como un poco más de nicho, un poco más under, pasan a ser directores creativos de marcas francesas, casas muy establecidas de casi, creo que la mayoría, no, perdón, dos del siglo XX, de principios, o mitad, y una del siglo
XIX, o sea, marcas como muy establecidas, que son Alexander McQueen pasando a ser director creativo de Givenchy, Galliano en Dior y Marc Jacobs en Louis Vuitton, que de hecho ni siquiera había hecho jamás una línea de indumentaria esa casa, así que fue como la primera muestra de indumentaria. También ese año pasa mejor vida Gianni Versace, que lo den muerto en su casa era en la playa, no me acuerdo si era Miami o Los Ángeles, y Donatella Versace arma la primera colección en sola, iniciando como esa nueva era en Versace. Y también algo que me parece súper piola es que se lanza la Fendi Baguette Bag, que después fue como retomada en Sex and the City y así fue como súper conocida. En el 98 empieza a pasar que Kate Moss empieza a ser eclipsada por Gisele Bündchen, que era una nueva modelo brasilera que tenía mucha reminiscencia a esta imagen de la Amazonia, porque era como bronceada, atlética, como mucho de todo, y empieza a eclipsar a Kate Moss, y ahora como que nadie quería verse andrógeno, sino que todo el mundo quería verse como un modelo de Victoria's Secret. Y acá vemos como el péndulo de los 80s, de esas supermodelos, pasó a Kate Moss y volvió a las supermodelos. Y en el 99, vemos acá casi al final del libro, vemos cómo la cultura había avanzado, había seguido adelante de todo lo que se había gestado en los 90s, porque muy diferente era ver esa cultura y pensar que era cool y que se veía bien, y muy diferente era vivirlo, que era una forma de vivir que no era muy sana por justamente el abuso de sustancias. Ahora los jóvenes tenían consumos que eran mucho menos independientes, les gustaban las boy bands, las Spice Girls, Britney, Ricky Martin. El Lollapalooza del 97 de hecho había sido cancelado porque no habían vendido suficientes tickets. Ya el foco del mainstream volvió a lo popularmente mainstream y dejó de estar en lo independiente. Los shows de televisión con más rating eran Friends, Frasier y ¿Quién quiere ser millonario? Y las películas más vistas fueron Star Wars Episodio 1, Toy Story 2 y La Momia. Ya Gisele Bündchen definitivamente destronó a Kate Moss y hasta Anna Wintour, la editora de Vogue, la había nombrado como la modelo del milenio. Y de esta forma es como se vuelve a lo predecible, a lo prefabricado y como a lo hiper sano, pero que no sé si era tan sano, de los 80s a fines de los 90s para empezar los 2000. Y así es como termina mi análisis o mi resumen de cómo fueron los 90s año por año, más o menos veloz. Espero que les haya gustado, espero que lean este libro. Yo me lo compré por Book Depository, pero tal vez lo pueden pedir por otro medio o encontrar en otro lugar o en internet. Está muy bueno. Yo sigo recomendando más Gods and Kings, pero este está bueno. Tipo, si les interesa entender contexto, les va a gustar. Y bueno, nada, les dejo mi Instagram, mi TikTok y mi cafecito por si les gusta mi contenido y quieren colaborar con él. Me dejan acá abajo si les gustó este video y si quieren más videos así. Y nos vemos en un próximo video.